En los años 60, el fin de la autarquía y la apertura del régimen permitieron el impulso del turismo en España, especialmente en el litoral mediterráneo. La Marina Alta no fue ajena a la progresiva revalorización urbanística del suelo y al desarrollo del turismo residencial, con un carácter espontáneo y anárquico en sus inicios, con total ausencia de planificación urbanística, en ocasiones con consecuencias devastadoras para el paisaje. Por ello, la utopía urbana que el taller de arquitectura de Ricardo Bofill ideó para la Manzanera de Calp cobra especial relevancia. Y este proyecto solo se explica por las circunstancias de los propietarios del suelo reconvertidos en urbanizadores. Fueron Natalia Ortenbach Feliu, su hija Natalia Pérez Ortenbach y el esposo de esta, Manuel Palomar Lloret, los promotores del plan parcial de la Manzanera en los 60. Natalia Pérez Ortenbach, miembro de una conocida saga de terratenientes con presencia histórica en Calp y Benissa, que residían en Barcelona, encarga en 1962 al recién creado Taller de Arquitectura de Bofill el desarrollo por fases de la heredad de la Manzanera, en Calp, con una extensión que abarca desde la ermita de San Salvador hasta los acantilados. Y es también muy interesante tener en cuenta que eso forma parte del encargo que hicieron a Ricardo, nuestros padres, la rehabilitación de la casa, y que las virtudes que tenía esta casa en este sentido de ser idónea para este lugar. Los promotores, la familia Palomar Pérez, dieron plena libertad al taller de Bofill para definir un modelo no especulativo en el que el arquitecto volcó toda su capacidad creativa, de manera que la Manzanera se convirtió en un campo de pruebas para ensayar un modelo de planificación ideal en el que el paisaje cobra importancia por encima de todo. Cada una de las villas también era un ojo que miraba hacia la finca, y desde la muralla lo mismo, y desde el Xanadu lo mismo, y desde los castillos y desde todas las obras. Es esa intención de mirar, de contemplar. En 1962, el taller de arquitectura de Ricardo Bofill comenzó a diseñar un plan maestro para un complejo turístico en Calp, frente al Peñón de Ifac. Palomar S.A. les encargó el diseño y construcción por etapas de condominios, apartamentos, viviendas unifamiliares, un pequeño hotel, bar, restaurantes e instalaciones deportivas. Las muy secas, con los cultivos de secano, había algarrobos, había almendros. Y bueno, ellos lo primero que creemos que quisieron fue rehabilitar la casa de labranza que había en esa finca para uso familiar, para poder disfrutar al máximo, estar allá el máximo de tiempo junto con sus hijos. Y al tiempo que ellos querían disfrutar de ese espacio, también quería que muchas personas pudieran también disfrutarlo. Entonces pensaron en dar una nueva vida a esa finca. No sentían no querían dar continuidad a todo el tema agrícola, si bien recordamos nosotras de pequeñas que se recogían almendras y tal, sino que querían darle una nueva vida y crear algo muy bello, muy artístico, innovador, y que respetara muchísimo la belleza que ellos veían en esas tierras, ¿no? Entonces, a partir de allá contactaron con el arquitecto, con la familia Bofill, con el arquitecto Ricardo Bofill, e hicieron este encargo de diseñar y de crear todo este proyecto de urbanización. Las cualidades especiales del paisaje, formado por terrazas de piedra, bancales y su ubicación sobre el mar, determinaron el proyecto, que consta de diversos edificios: Plexus, Muralla Roja, Xanadu y Anfiteatro. Esta iniciativa supuso un hito en la arquitectura española del momento, por su obsesión por integrar el urbanismo en el paisaje y la naturaleza,
por su lenguaje postcubista y al mismo tiempo por su recuperación de la arquitectura mediterránea. Es la muralla un edificio súper instagrameado, pero en esa época defenderlo no era tan fácil. Y según en qué ambientes, todavía menos. Porque al que no le parecía una mamarrachada, le parecía una locura, y al que no, pues qué cosa tan horrorosa. Y sin embargo ellos, es que me encanta a mí este folleto que creo que es oro, esto es oro un paño. O sea, cuando habla de la muralla, es genial, dice el color rojo de la muralla es una permanente puesta de sol. La arquitectura es de un estilo pop barroco que desde fuera parece un castillo del año 2000. ¡Wow! Año 2000. Y es como una protección y defensa contra el tradicionalismo, el mal gusto y la monstruosa civilización. Cada edificio sigue siendo un ensayo en la forma y en el lenguaje, en el lugar y en el espacio. La Manzanera permite vivir y experimentar en una sola localización las transformaciones que han tenido lugar en la historia de la arquitectura contemporánea. Había una voluntad estética en la arquitectura Bofill, pero también había una voluntad muy fuerte de un estilo de vida. Hoy los edificios que Bofill diseñó en la Manzanera siguen estudiándose en las universidades de arquitectura y siguen siendo un referente. La pareja, el tándem de los arquitectos, Emilio y Ricardo, y desde el primer momento pues la simpatía mutua que afloró y la convicción de que era la persona idónea, este jovencísimo Ricardo, para llevar a cabo este doble proyecto, tanto de rehabilitar la casa como de crear una urbanización para la finca. El proyecto arrancó en 1966 con el complejo de viviendas familiares Plexus, situado en la parte alta de la parcela de la Manzanera. Fue uno de los primeros proyectos construidos durante la época del desarrollo turístico español. Plexus representa un esfuerzo por inscribirse al máximo en su entorno natural, siguiendo el mismo método utilizado en la construcción de las terrazas de piedra que definen los terrenos agrícolas de la zona. Y cuando viene, mira el castillo, el Xanadu, que es terminado, y la muralla roja, que es un edificio extraordinario. No conozco Bofill en este momento, no sabe que es un arquitecto. Es un arquitecto nuevo en este año. Y cuando mira la muralla roja, me dice que yo soy arquitecto, dice que este arquitecto, su futuro es trasero, es un futuro increíble. Mi predicción es exacta ahora. En octubre de 1969 se le concede a Natalia Ortenbach-Feliu autorización para utilizar en la zona marítimo terrestre una superficie de 1.525 metros en el litoral para la construcción de una piscina de 20 por 6 metros, un bar y trampolines de acceso al mar. Él va a enmarcar el Ricardo Bofill, la dona Serena Vergano i el Jaume i jo. Va enmarcar el baret allí i tot, molt bé, molt bé. El Bofill va vindre i estava ahí. Ell venia moltes voltes. Ells venien el Bofill i un cosí, que es veu que eren... Aquell no era arquitecte, aquell era... no sé quina altra cosa era, però anaven sempre junts. I vam vindre i vam marcar, i l'artista, la Serena Vergano, va enmarcar el baret. I després les escales, vaig fer les escales i els replanells, estan tots unes rungles que hi ha ahí a la playa, i això ho vaig empisar jo tot. Està molt bé. El tío no... El tío era un genio. El siguiente fue el edificio Xanadu, de 1971, situado junto al acantilado.
Su perfil se ha querido identificar a modo de una estructura que mantiene un coloquio con el Peñón d'Ifac. Siempre me gustó el lugar, entonces a partir de esas fechas y una vez ya en 1992, que es cuando compré, pues siempre era la ilusión de tener un sitio donde jubilarse, donde pasar las vacaciones y los ratos libres que te permitía el trabajo, ¿no? A partir de ahí surgió la posibilidad de poder comprar en Promar. Afortunadamente no salió y tuvimos la gran suerte de poder venir a esta edificación y ver uno de los apartamentos del cual soy propietario y comprar en el 92. Cada apartamento se compone de 3 cubos correspondientes al espacio de salón estar, dormitorios y zona de servicios. Estos 3 cubos se agrupan en torno al eje vertical de la escalera, que les sirve de apoyo. Los cubos vertebran la circulación determinada sobre una trama ortogonal que da paso a terrazas internas protegidas para evitar el intenso calor. Los techos hiperbólicos están diseñados para ofrecer las mejores vistas. Yo he vivido ya en 4, porque me voy pero siempre vuelvo. Es difícil para mí irme de aquí, la verdad, pero porque hay unas características que coinciden con lo que a mí me ayuda a vivir más en armonía, a disfrutar y sin embargo con tranquilidad. La muralla roja, construida en 1973, recrea el laberinto de una casba en referencia a las arquitecturas populares del mundo árabe mediterráneo, en particular a las torres de adobe del norte de África. Las formas del edificio evocan claramente una estética constructivista, creando un conjunto de patios interconectados que permiten acceder a los 50 apartamentos. En las terrazas hay solariums, una piscina y una sauna. Són apartaments diferents al concepte habitual dels apartaments del resto de la costa, entre altres coses per la geografia mateixa d'ells, per l'interior i com a curiositat, Bofill no ficava portes ni en els dormitoris ni en els armaris. Tu arribaves, penjaves la roba i ja està. Era un concepte diferent al concepte tradicional que tenim en la costa de les cases típiques i els edificis típics de la costa en general, des de Benidorm cap amunt. Las superficies exteriores están pintadas en varios tonos de rojo para acentuar el contraste con el paisaje. Los patios y las escaleras, sin embargo, están tratados con tonos azules, como el cielo azul, índigo, violeta, con el objetivo de producir un contraste más o menos pronunciado con el cielo, o por el contrario, un efecto óptico de fusión con el mismo. El conjunto se completa con el anfiteatro, creado en 1983, formado por 27 apartamentos con piscina comunitaria y solarium. El proyecto adopta la forma de un anfiteatro sobre un pequeño promontorio. La piscina ocupa, como en la tradición del teatro griego, el lugar del escenario y se extiende hacia el acantilado enmarcando el paisaje. Los apartamentos están distribuidos en 3 edificios alrededor de la plaza central que emula la arquitectura clásica. Entonces, en todos sus edificios hay zonas de encuentro y zonas de plaza. El anfiteatro es un estilo en concreto que ya empieza a decantarse por estas líneas, aunque sigue evolucionando, pero los 3 son como 3 experimentos entrelazados, todos tienen algo en común y fomenta muchísimo el encuentro entre los habitantes de cada uno de ellos y entre los edificios. Bofill fue sin duda uno de los arquitectos más influyentes y reconocidos de nuestro tiempo. Sí, definitivamente la Manzanera, cuando él empezó a trabajar ahí, tenía yo creo que 20 años, no era muy mayor, por lo tanto siempre fue un sitio como campo de pruebas donde él empezó a descubrirse no solo a sí mismo,
sino el tipo de arquitectura que quería hacer. El arquitecto catalán nos dejó un extenso legado de edificios y urbanismos que le valieron el reconocimiento internacional. Entonces, si empezamos con Plexus, era una arquitectura muy orgánica que salía del lugar, que es lo que llamamos el genius loci. El genio del lugar tenía que estar capturado a través de las piedras del lugar, una arquitectura, como sabéis, muy enraizada en la piedra de Calpe, y después, a medida que él iba evolucionando en sus estilos, porque no era una persona de repetirse nunca, pues según iban cayendo estos proyectos, sí efectivamente no solo reflejan ese campo de pruebas, al principio quizás con Plexus y con el Xanadu, sino que fueron continuando reflejando los diferentes estilos que él iba ensayando o poniendo en práctica alrededor del mundo. Bofill fue uno de los máximos representantes del estilo posmodernista de la arquitectura contemporánea y reinterpretó los estilos del pasado mezclándolos con nuevas tendencias, intentando al mismo tiempo dar respuestas alternativas a los problemas contemporáneos. Las diferentes etapas de Ricardo en ningún otro sitio del mundo se reflejan como en Calpe y como en la Manzanera. Pero es en Calpe donde se concentra la mayor cantidad de obra de Bofill. Aquí la huella del arquitecto universal es inmensa. Los edificios de la Manzanera constituyen un legado icónico y atemporal. De realmente dejar en Calpe su gran legado de arquitecturas diferentes, inspiradas por diferentes fuentes, y en ese sentido creo que poco a poco todos los edificios que hay ahí van a tener quizá tanta resonancia como ha tenido la Muralla Roja. La obra de un joven Bofill obsesionado por el arte de estructurar el espacio y cuya puesta en valor es hoy el gran homenaje de Calpe a Ricardo Bofill.